Entonces el ángulo de giro se debe calcular, ¿no? Pero primero definamos los momentos polares de inercia, que los momentos AB y BC y DH son respectivamente como se calcularían en función de los radios. Entonces recuerden que la fórmula es pi medios del R a la 4. Como son digamos que ejes macizos, entonces directamente vamos a hacerlo así. El de AB, que es exactamente igual al J de BC, no es más que pi medios de ese radio que ahí aparece, que son para este pequeño eje de rotación de 60 milímetros. Entonces yo coloco 60 milímetros aquí. Bueno, dice que radio, vamos a confirmar, o es diámetro, perdón, o sea, un radio de 30. Entonces aquí colocaría 30 por 10 a la menos 3 metros, todo esto a la 4. Y el J que tendríamos en la parte de H sería igual a pi medios de, en ese caso era 80. Entonces sería 40, bueno, 80 de diámetro, 40 de radio, 40 por 10 a la menos 3 metros, todo esto a la 4. Simultáneamente haciendo estas operaciones, el resultado de esos momentos polares de inercia son, vamos a resaltar todo esto en amarillo, en esta parte de aquí. Entonces finalmente tendríamos que por lo menos la deformación que habría en D, es decir, en esta de aquí, sería multiplicar el torque que hay en DE, claro que aquí está fijo, por la longitud de H por J de E, que sería el material, por su respectivo, digamos que módulo de elasticidad al cortante, que es la G. Ese para el acero está catalogado, esa G, en 75 por 10 a la 9 pascales. Así las cosas, tendríamos aquí que ese valor del ángulo de deformación en D es el torque interno de E por la longitud que hay entre D y H, todo esto dividido entre el J del material de E, que básicamente es el mismo en esa porción superior, por el G del acero. Entonces aquí tendríamos el torque de E, que aquí nos dio 1.33 T1 más T2 por la longitud de H. Esa longitud de H, según lo que aparece en esta parte de acá, es 0.6, ¿ok? Entonces, bueno, de E, perdón, colocaríamos 0.6 metros por esta parte dividiendo el J de H nos dio 1.28, este que está acá arriba, por el G, que son 75 por 10 a la 9 pascales, newton por metro cuadrado. Entonces hacer esta operación nos resulta que el valor en función de T1 y T2, o sea, solamente me voy a meter con esto que está resaltado en amarillo, esto de aquí, me da 2.62 por 10 a la menos 6 T1 más T2. Usando entonces ahora la relación de engranajes, donde tendríamos que el ángulo de deformación en B con respecto al radio B es exactamente igual al producto del caso particular del ángulo de deformación que habría en D, el eje D, con respecto al radio que hay en D, o sea, esta parte de acá, porque como los dos deben recorrer el mismo arco, entonces si esta es D y esta es B, el ángulo de contacto que va a haber entre estas dos debe ser el mismo en esta parte de aquí. Por esa razón se utiliza esa ecuación matemática. Entonces ahí si despejo por lo menos el ángulo que habría en B, resultaría que ese ángulo de B es exactamente igual a pues el ángulo en D, que nos dio 2.62 por 10 a la menos 6 T1 más T2 por un lado, aquí multiplicado por RD, que ese RD nos dio a nosotros 100 milímetros por un lado, el que está en la parte superior del problema, y 75 milímetros en la parte inferior. En esta parte de aquí donde ustedes ven el problema, los radios están especificados, ¿no? Por eso decía eso ahí. Entonces ese resultado, al resolverlo, claro, aquí se cancelan los milímetros, nos queda igual que esa deformación en B es igual a 3.53 por 10 a la menos 6 T1 más T2 en esa parte. Entonces también podemos definir el ángulo de deformación de C con respecto a B, considerando el torque que hay en BC con la longitud BC dividido entre la JBC que tendríamos para ese caso y la G del acero. Entonces ese resultado por ese lado, al resolverlo, nos quedaría en reemplazo de la siguiente manera. T1, que sería lo que estaría presente en esa parte según el análisis estático que hicimos en esta parte de aquí, ¿sí ven? TCB es T1, por la longitud, que son 0.9 metros, dividido entre 0.405 por 10 a la menos 6 pi, que fue nuestro momento polar de inercia en esa sección, y la respectiva referencia del módulo de elasticidad cortante para el acero. Resolviendo solamente los resultados que están en verde en esta parte de aquí, nos queda entonces que la operación en función de T1 es igual a 9.43 por 10 a la menos 6 T1. Para el caso del TBC, bueno, más bien del TBC o la deformación que habría en A con respecto a B, esa deformación de A con respecto a B es igual a
TAB por la longitud AB dividido todo entre G por JAB. ¿Okay? Entonces ese dato en función del TAB aquí nos dio que eso era igual a T2 según lo que hicimos por aquí. Debe estar aquí, está en verde, esto de acá. TAB es igual a T2, entonces yo lo voy a reemplazar directamente. Entonces aquí tendríamos a T2 por la longitud AB, que en nuestro problema nos dice que debe ser igual a 0.6 metros si no estoy mal. Sí, de A a B hay una distancia de 0.6 metros, es lo que se ve ahí. Entonces esos 600 milímetros, perdón, pasados a metros son 0.6 metros, que aquí estarían divididos entre el G y la J, es decir, 0.405 por 10 a la menos 6 pi, todo esto multiplicado por 75 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Aquí estaría esto en metros a la 4, ¿no? Entonces ese resultado de la deformación de A con respecto a B en función de T2 nos da 6.28 por 10 a la menos 6 T2. Entonces, como se requiere que el ángulo de deformación que hay entre A sea igual al de C y este sea 0.04 radianes, yo lo que hago ahora es entender de que la deformación angular de A es igual a la deformación angular de B más la deformación angular que tiene A con respecto a B. ¿Okay? Es decir, que ese valor de 0.04 radianes que vemos ahí se va a igualar a el valor de la deformación de B, que aquí nos dio 3.53 por 10 a la menos 6 T1 más T2, este que está aquí. Entonces yo lo voy a reemplazar ahí directamente, es decir, 3.53 por 10 a la menos 6 T1 más T2, como representando la deformación angular de B, más la deformación de A con respecto a B, que nos dio 6.28 por 10 a la menos 6 T2. Lo que hago ahora simplemente es una expresión matemática resultante. Esto lo voy a hacer por fuera de cámaras para ir avanzando. Y bueno, la respuesta es T1 más 2.77 T2 igual a 11309.73. De igual modo, la deformación que habría en C es exactamente igual a la deformación que hay en B más la deformación que tiene C con respecto a B. O sea que aquí tendríamos a 0.04 sumando a la deformación de B, que ahí tenemos como 3.53 por 10 a la menos 6 T1 más T2 por un lado, más la deformación de C con respecto a B, que aquí nos dio 9.43 por 10 a la menos 6 T1. Haciendo los respectivos despejes nuevamente por fuera de cámaras, voy a hacer ese resultado y me da que este valor es igual a 3.66 T1 más T2 igual a 11.309.73. Resolviendo simultáneamente nos resulta que el torque 1 y el torque 2 por fuera de cámaras nos va a dar igual a, bueno, ¿por qué resuelvo simultáneamente? Porque aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, aquí tengo otra ecuación con las mismas dos incógnitas, sistema 2x2. Entonces voy a hacer un resultado aquí por aparte y nos da que el valor es igual a, en el caso de T1, 2.19 kN y en el caso de T2, 3.28 kN. Y bueno, de esa manera entonces como resolvemos un problema relacionado a un análisis estáticamente indeterminado para dos ejes que están conectados a través de un engrane en un sistema de transmisión de torsores.